En los albores de la historia, cuando las sombras del tiempo aún no habían cubierto la memoria de los hombres, existía un nombre que se susurraba como un eco entre los sabios: Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. ¿Quién era este enigmático ser? Algunos lo llamaban un dios, otros un profeta, para unos pocos un mito. Sin embargo, sus palabras sobrevivieron al polvo de los siglos, resonando como una melodía arcana que prometía desentrañar el mayor misterio de todos: la inmortalidad. Pero no te equivoques, querido oyente. La inmortalidad de Hermes no era la fantasía de un cuerpo que se rehúsa a envejecer, ni la arrogancia de desafiar la muerte física. Lo que él ofrecía era algo mucho más profundo, algo que desafiaba las nociones comunes de existencia, un estado de trascendencia, de unidad absoluta con el todo. No se trataba de vivir para siempre, sino de existir eternamente en el vasto e infinito mar de la conciencia universal. Las enseñanzas de Hermes, preservadas en los textos conocidos como el Corpus Hermeticum, revelan una verdad que pocos han logrado comprender. Hermes no buscaba derrotar la muerte, porque, en sus propias palabras, la muerte no existe para quien comprende el verdadero significado de la vida. Lo que él describía era una inmortalidad que no dependía de los latidos del corazón ni de la respiración, sino de alcanzar un estado de iluminación espiritual, de vibrar al unísono con las leyes que rigen el cosmos. Pero ¿cómo llegó Hermes a conocer tales secretos? Aquí yace uno de los mayores enigmas. Algunos relatos sugieren que él no era un hombre ordinario, sino un ser dotado de un entendimiento divino, una entidad que existía tanto en este mundo como en otros planos de realidad. Sin embargo, comprender a Hermes no es sencillo. En sus escritos, él insistía en algo fundamental. El universo es un libro cerrado para el ignorante, pero un mapa para el sabio. Es aquí donde emerge una advertencia inquietante, como una puerta velada por un acertijo. Solo aquellos que comprendan las leyes del universo podrán tocar el borde de la eternidad. En lo profundo de la sabiduría hermética yace una advertencia. Solo aquellos que comprendan las leyes del universo podrán tocar el borde de la eternidad. ¿Serías capaz de descifrar estas leyes? Hermes describía el universo como un sistema perfecto, regido por principios eternos que lo conectaban todo. Estas leyes, conocidas como los 7 principios herméticos, no eran simples ideas filosóficas, sino códigos ocultos que guiaban la estructura misma de la existencia. El primero y más fundamental de estos principios es el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Según Hermes, el universo es una creación mental sostenida por una inteligencia suprema. Comprender esto no solo nos coloca como observadores, sino como participantes activos en la creación de la realidad. Si el todo es mente, entonces nuestra propia mente es una chispa de ese infinito poder creativo. El segundo es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Este principio revela que todo en el universo está conectado por patrones que se repiten desde lo más pequeño hasta lo más vasto. Entender esta correspondencia permite a quien busca la inmortalidad encontrar armonía entre su microcosmos interior y el macrocosmos exterior. El tercero es el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Hermes explicaba que todo lo que existe, desde la materia más densa hasta el pensamiento más sutil, está en constante vibración. Aquellos que aprenden a elevar su frecuencia pueden trascender las limitaciones del tiempo y del espacio, acercándose a ese estado de inmortalidad espiritual. Los otros principios, polaridad, ritmo, causa y efecto y género, permanecen como misterios que iremos desvelando, pero incluso en esta breve introducción se vislumbra algo crucial. Estos principios no solo explican el universo, sino que también trazan el camino hacia la trascendencia. Hermes enseñaba que moldear la mente y vibrar en armonía con estas leyes era la clave para liberar el alma de las cadenas del tiempo. Comprenderlas no era un ejercicio intelectual, sino un acto de transformación interna, un desafío que, hasta el día de hoy, pocos han osado enfrentar. ¿Podrías tú descifrar estos principios y abrir las puertas del cosmos? La verdadera inmortalidad, decía Hermes, está reservada para aquellos que se atreven a intentarlo. Para Hermes, la inmortalidad no es un regalo, sino una conquista. Un camino oscuro que solo los valientes se atreven a recorrer. ¿Te atreves a caminarlo? La búsqueda de la inmortalidad, según Hermes Trismegisto, no era una empresa sencilla ni accesible para todos. Él advertía que el sendero hacia la trascendencia estaba sembrado de obstáculos, no externos, sino internos. El conocimiento que llevaba a la eternidad no se encontraba en libros o templos, sino en las profundidades del propio ser. Pero enfrentarse a uno mismo era, y sigue siendo, el desafío más grande que cualquier alma puede emprender.
Hermes enseñaba que el autoconocimiento es la llave maestra para abrir las puertas del cosmos. En sus textos afirmaba: «Conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses». Esta frase aparentemente sencilla encierra un secreto profundo. Para él, el hombre no es un ente separado del todo, sino un reflejo perfecto del cosmos. Entender la propia esencia es, en esencia, comprender las leyes que rigen el universo. Pero este conocimiento no se obtiene sin esfuerzo. Hermes describía al alma como un viajero atrapado en una prisión de carne y ego. Solo aquellos que están dispuestos a mirar más allá del reflejo ilusorio de su identidad pueden romper el velo y vislumbrar la verdad. Él lo explicaba con una analogía mística. El hombre es un espejo del cosmos, pero un espejo empañado. Romper el velo es ver más allá del reflejo, hacia la fuente de la luz. Para alcanzar este nivel de entendimiento, el buscador debía someterse a pruebas internas que no requerían fuerza física, sino una valentía más profunda. Enfrentar las sombras del alma. Estas pruebas incluían confrontar dudas paralizantes, temores ancestrales y, quizás lo más difícil, el ego. El ego, según Hermes, es el mayor enemigo en el sendero hacia la inmortalidad. Es la voz que susurra que el yo es el centro del universo, cuando en realidad es solo una chispa dentro de un fuego eterno. Desprenderse del ego no es destruirlo, sino comprender su papel, una herramienta para la experiencia humana, pero no la esencia del ser. En este camino, la oscuridad no es un castigo, sino una etapa necesaria. Hermes explicaba que solo al perderse en las profundidades de uno mismo se podía encontrar la luz. La noche del alma precede al amanecer de la verdad. El buscador debía atravesar esta oscuridad, enfrentarse a los miedos que lo mantenían atado al mundo material y purificarse de los deseos que nublaban su percepción. Los textos herméticos ofrecían guías, pero nunca respuestas directas. Hermes creía que cada individuo debía descubrir su propio sendero. En el Corpus Hermeticum se menciona que el conocimiento se revela de manera única a cada buscador, dependiendo de su disposición espiritual. Esto hacía que cada paso en el camino fuese un acto de transformación, una alquimia interna que transmutaba el plomo del alma en el oro de la iluminación. La conquista de la inmortalidad espiritual, entonces, no era un destino, sino un proceso. Hermes lo describía como un ascenso gradual, un escalón tras otro, donde cada etapa de autoconocimiento llevaba al buscador más cerca de la unión con el todo, pero advertía: el camino es largo y muchos retrocederán ante el peso de sus propias sombras. Solo los valientes llegarán al final. Ahora te pregunto, si el sendero hacia la inmortalidad requiere enfrentarte a lo más oscuro de ti mismo, ¿estarías dispuesto a recorrerlo? La recompensa no es menos que la eternidad, pero el precio es enfrentar la verdad de quién eres realmente. ¿Te atreves? En tiempos antiguos se decía que aquellos que buscaban la inmortalidad debían enfrentar guardianes invisibles. No eran criaturas físicas, sino fuerzas que habitaban en los rincones más oscuros del alma. ¿Podrías superar sus pruebas? Desde los albores de la humanidad, la sabiduría hermética ha sido envuelta en un velo de misterio y protección. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, dejó tras de sí un legado que prometía desvelar los secretos de la inmortalidad y las leyes del universo, pero también sabía que este conocimiento debía ser celosamente resguardado. En las palabras de Hermes, la verdad no es para todos, pues en manos imprudentes puede destruir en lugar de iluminar. Así surgieron los guardianes invisibles de la sabiduría. Estos no eran criaturas físicas, sino pruebas espirituales y desafíos internos que protegían los secretos herméticos de quienes no estaban preparados. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos intentaron cruzar este umbral y desvelar los misterios del Corpus Hermeticum. Se cuentan historias de místicos y alquimistas que dedicaron sus vidas a descifrar los textos herméticos. Uno de los más legendarios fue Zósimo de Panópolis, un alquimista que afirmaba que los secretos de Hermes se ocultaban en símbolos que solo podían comprenderse tras la purificación del espíritu. Según Zósimo, cada palabra del sabio está escrita en fuego y agua. Quien no haya atravesado el fuego ni bebido del agua, nunca entenderá su significado. Otros, como los adeptos del Renacimiento, revivieron las enseñanzas herméticas en un momento en que Europa redescubría los secretos de la antigüedad. Mentes brillantes como Marsilio Ficino y Giordano Bruno veían en las enseñanzas de Hermes una puerta hacia una verdad universal. Para ellos, el conocimiento hermético no solo prometía la inmortalidad del alma, sino una comprensión completa del cosmos, una visión en la que todo estaba interconectado, pero no todos los buscadores tenían intenciones puras. Algunos buscaban en los textos herméticos un poder egoísta, el control de los elementos, la creación de riquezas o incluso la dominación sobre los demás. Fue para proteger este conocimiento de tales ambiciones que los sabios decidieron ocultarlo.
Los textos herméticos fueron codificados, fragmentados y guardados en círculos cerrados de iniciados. Hermes mismo advertía: el conocimiento solo florece en manos de quienes saben usarlo. En las manos equivocadas se marchita y perece. Con el paso de los siglos, la protección de esta sabiduría enfrentó un nuevo desafío: el olvido. En una era donde la distracción y la superficialidad dominan, los secretos herméticos no solo están protegidos por pruebas espirituales, sino por la incapacidad de muchos para buscar más allá de lo evidente. Hoy, los guardianes invisibles son las barreras que nosotros mismos hemos construido: la prisa, el egoísmo, el materialismo y la desconexión con lo espiritual. Sin embargo, para aquellos pocos que se atrevan a buscar, el legado de Hermes sigue vivo. Sus palabras susurran desde las páginas del Corpus Hermeticum y los labios de quienes han logrado descifrar su mensaje. Su promesa no ha cambiado: quien comprenda estas palabras comprenderá el universo. Pero esto plantea una reflexión inevitable: ¿debe la sabiduría ser protegida? Hermes lo creía necesario, pues sabía que el conocimiento sin entendimiento lleva al desastre. Sin embargo, en un mundo tan perdido en lo superficial, proteger esta sabiduría también significa arriesgar que se pierda para siempre. Hoy, el desafío para cualquier buscador no es solo descifrar los textos antiguos, sino encontrar el tiempo y la disposición espiritual para adentrarse en ellos. ¿Estarías dispuesto a enfrentar tus propias distracciones y miedos para descubrir esta verdad perdida? Los guardianes de la sabiduría no han desaparecido. Siguen esperando, invisibles pero presentes, a aquellos valientes que se atrevan a cruzar el umbral. ¿Serás tú uno de ellos? La verdadera inmortalidad no es vivir para siempre, sino nunca dejar de ser. ¿Pero qué significa realmente esto? En las enseñanzas de Hermes Trismegisto, la inmortalidad no era un concepto ligado al tiempo, ni un anhelo de prolongar la vida terrenal. Era, más bien, un estado de ser que trascendía el tiempo, el espacio y la materia. No era una promesa de eternidad física, sino la revelación de una verdad universal. El alma no está destinada a perecer, sino a regresar al todo del que proviene. Hermes enseñaba que el universo es un océano infinito de energía y conciencia, un todo absoluto que no tiene principio ni fin. Cada alma es una chispa de ese todo, una manifestación momentánea que, al igual que una gota de agua, nunca está realmente separada del océano. Eres parte del todo y el todo es eterno, por lo tanto, tú eres eterno. La inmortalidad entonces no es más que el reconocimiento de esta unidad. Para Hermes, alcanzar la inmortalidad era un acto de recuerdo, de despertar a la verdad de que nunca hemos estado separados del todo. En sus textos lo describía como un viaje de regreso a casa, donde el alma, al unificarse con el cosmos, trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. ¿Cómo se logra esto? Hermes lo explicaba a través de sus principios. Por medio del mentalismo, comprendemos que todo lo que existe es una creación de la mente divina. Nuestra propia mente, al ser una extensión de esta, tiene el poder de conectar con lo infinito. Por medio de la vibración, aprendemos a elevar nuestra frecuencia, alineándonos con las energías más altas del cosmos. Quien vibra en armonía con el todo, trasciende las barreras de lo material. Por medio de la correspondencia, entendemos que lo que ocurre dentro de nosotros refleja lo que ocurre en el universo. Conocer el universo es conocerse a uno mismo, y viceversa. La inmortalidad espiritual, según Hermes, no se encuentra en el mundo exterior. No se halla en conquistas ni en logros, sino en la profunda transformación interior que nos lleva a vernos como realmente somos, seres infinitos viviendo una experiencia finita. Hermes describía este estado de unión con el todo como un momento de absoluta paz, donde el alma deja de aferrarse a las ilusiones del mundo material. Allí, la mente no lucha por comprender, porque se convierte en comprensión. El tiempo no existe, porque el ser trasciende el pasado y el futuro, habitando únicamente el eterno presente. Al llegar a este punto, el alma no teme la muerte porque entiende que nunca ha estado realmente viva en el sentido físico. Como escribió Hermes, la muerte no es el fin, sino la puerta que se abre hacia una vida más verdadera. Ahora, querido oyente, los textos herméticos nos susurran un desafío. Busca dentro de ti la chispa que conecta con el infinito. Quizás allí, en el silencio de tu ser más profundo, encuentres la respuesta que has estado buscando. Hermes lo creía así. El universo entero está dentro de ti, esperando ser descubierto. Pero antes de que terminemos, déjame hacerte una pregunta. Si la inmortalidad no está en el cuerpo ni en los años, ¿dónde crees que realmente se encuentra? Tus ideas podrían estar más cerca de Hermes de lo que imaginas.